revelado, increíble camionero transforma la vida de un perrito desahuciado en solo 3 días. Carlos, un camionero de 35 años, era un hombre de corazón noble que luchaba día a día con su familia en un pequeño y vibrante pueblo de México. A pesar de las dificultades económicas, él jamás dejaría que su espíritu se debilitara. Su abuela Clara, una sabia mujer con una mirada llena de historias, siempre le enseñó a ser compasivo con los que más lo necesitaban. Y Valentina, su pequeña hija, tenía una sonrisa que iluminaba la casa, con un deseo ardiente de tener un amigo leal. Una vida sencilla, pero llena de amor. Una mañana, mientras hacía una parada en una gasolinera familiar con su camión humeante de gasolina, un escalofrío recorrió su cuerpo. Allí, en un rincón, estaba un pequeño perrito desahuciado, cubierto de heridas y temblando de frío. Los ojos del animalito reflejaban un sufrimiento que Carlos no podía ignorar. Su corazón se apretó. Sin pensarlo 2 veces, lo llevó a casa y decidió llamarlo Milo, confiando que su familia entendería su impulsiva decisión. Al llegar, el ambiente cambió. Clara miró al perrito con compasión, pero Valentina se llenó de esperanza, deseando abrazarlo y cuidarlo. Sin embargo, Clara, recordando tiempos difíciles, preguntó cómo podrían cuidar de una criatura más en su hogar. A medida que la tensión aumentaba, los murmullos del pueblo comenzaban a desgastarlo. ¿Para qué un perro si apenas puedes alimentar a tu familia?, se escuchaba por ahí. Carlos sintió el peso de esos comentarios en su pecho, afectando su dignidad. A pesar de las adversidades y los juicios de la comunidad, Carlos decidió no rendirse. Milo necesita amor, y nosotros también, pensó mientras curaba sus heridas. Cada mañana, arrodillado en el patio, se dedicaba a cuidar del pequeño, envuelto en una atmósfera de entrega y esperanza. En 3 días, Milo comenzó a revivir. Correteaba por el patio y Valentina reía como nunca, llenando el hogar de luz. Carlos observaba ese milagro y su corazón se llenaba de alegría. En ese contexto, el pueblo murmuraba. A medida que la conexión entre Carlos y Milo se fortalecía, también lo hacía la idea de lo que realmente significaba cuidar. En una tarde tranquila, mientras Clara acariciaba a Milo, la comunidad empezó a notarlo. Ese perro ha cambiado a Carlos, decían, y los ojos del pueblo, antes críticos, comenzaron a ver lo que una pequeña chispa puede hacer en la oscuridad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Fue entonces, en esa atmósfera de amor renovado, que un evento inesperado llegó a poner a prueba la fuerza de la familia. Un tumulto surgió en el pueblo, y Carlos se encontró frente a una decisión difícil que podría transformar no solo su hogar, sino también cambiar la percepción de toda la comunidad. ¿Logrará demostrar que en los momentos más desafiantes, los grandes actos de amor son posibles? La respuesta quedó flotando en el aire, esperando que alguien se atreva a dar el siguiente paso. Era una tarde calurosa en el pueblo. El sonido del bullicio y las risas resonaba en el aire mientras los niños jugaban en la plaza. Pero en el corazón de Carlos, la inquietud crecía. Las voces del pueblo lo seguían atormentando, y aquellos murmullos sobre su decisión de adoptar a Milo, el perrito que una vez fue desahuciado, empezaban a afectar su estado de ánimo. El temor de que las cosas se descontrolaran lo mantenía despierto por las noches. Esa tarde, Clara le hizo una propuesta inesperada. Carlos, tal vez deberíamos organizar un pequeño evento en la plaza. Invitar a la gente, mostrarles a Milo, dejar que lo conozcan. A veces, la gente solo necesita ver para creer, sugirió con una mirada alentadora. Valentina, que estaba jugando con Milo, se giró y aplaudió con entusiasmo. Sí, papá. Así todos podrán ver lo especial que es Milo. La idea de su madre le daba esperanza, pero también un miedo latente. ¿Y si no les gustaba? ¿Y si el pueblo no cambiaba de opinión?
Sin embargo, no podía dejar que el miedo oscureciera la luz que Milo había traído a su hogar. La decisión fue tomada, organizarían un evento, los días siguientes transcurrieron entre preparativos y nervios. Hicieron carteles coloridos, compartieron la noticia y, sorprendentemente, algunos de los vecinos empezaron a mostrar interés. Aquello era una oportunidad, pensó Carlos. Tal vez Milo realmente podría cambiar la percepción de todos. El día del evento amaneció radiante. Clara había hecho pastelitos, y Valentina había elegido un lazo rojo para Milo, quien parecía listo para conquistar a todos. A medida que la tarde avanzaba, la plaza se llenó de risas, curiosos y algo de escepticismo. Carlos sintió su corazón latiendo más fuerte en su pecho. De pronto, Milo apareció en escena. Se movía de un lado a otro, feliz y lleno de energía, como un pequeño torbellino. La gente comenzaba a sonreír, y Carlos sentía que, por primera vez, alguien estaba viendo más allá de la historia de sufrimiento del perrito. Corría hacia los niños, buscando cariños, mientras Valentina lo seguía, riendo sin parar. Sin embargo, en el fondo, Carlos sabía que no todos estaban convencidos. Algunos murmullos persistían, como sombras siniestras en el aire. La mirada de un vecino, don Manuel, era particularmente severa. No necesita un perro, Carlos. Con suerte alimenta a su familia, susurró más fuerte de lo que creía. Un escalofrío recorrió la columna de Carlos. Su determinación temblaba, pero sabía que no podía rendirse. Entonces, en un momento sorprendente, Milo se detuvo y miró a Carlos. Ese instante de conexión fue palpable. Sin pensarlo, Carlos se arrodilló al lado de Milo, quien lo miraba con esa confianza sincera que solo los animales tienen. Milo me ha enseñado algo valioso, gente, comenzó Carlos, sintiendo que las palabras fluían. Nos ha demostrado que el amor no se mide en costillas, sino en corazones abiertos. Nadie debería ser desahuciado. Ni un perro, ni una familia. La plaza se llenó de murmullos, y por un instante, el escepticismo de don Manuel pareció flaquear. La conexión emocional crecía, y Valentina se unió a su padre, sosteniendo a Milo con fuerza. Pero, de repente, un grito rompió la atmósfera de esperanza. Una niña del pueblo corrió, asustada, señalando algo en la calle. Es un perro rabioso. Carlos sintió su corazón detenerse. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo podía desmoronarse en un instante. ¿Qué haría ahora con Milo y su familia en el centro del caos? El pulso de Carlos aumentó, mientras las miradas del pueblo se centraban en él, esperando su reacción. ¿Sería la oportunidad de demostrar el verdadero poder del amor y la comunidad, o se convertiría en un nuevo desafío que pondría todo en juego? El desenlace estaba a la vista, pero el camino hacia allí aún estaba por descubrir. La plaza quedó en un silencio sepulcral, como si el aire mismo se hubiera detenido. Carlos pudo sentir cómo cada parpadeo de los ciudadanos se convertía en un imán hacia él, esperando su reacción. La angustia se apoderaba de él, pero no podía dejar que el miedo lo paralizara. Miró a Milo, su pequeño amigo de pelaje desaliñado, y vio en sus ojos la fe inquebrantable de un ser que apenas entendía la magnitud del caos que se estaba formando a su alrededor. No, no puede ser un perro rabioso, exclamó Carlos con voz firme, tratando no solo de calmar a los presentes, sino también a sí mismo. Milo es bueno, ha recorrido un camino difícil, pero ha aprendido a confiar. Solo necesita amor y comprensión. Don Manuel frunció el ceño, claramente escéptico. Las cosas no son tan fáciles, Carlos, dijo con desdén, mientras el murmullo de la multitud empezaba a aumentar, dividido entre la preocupación y la curiosidad. Valentina, que había estado aferrada a Milo, miró a su padre con ojos grandes y preocupados. Papá, él es bueno. No es rabioso, gritó, su voz temblando. Carlos sintió un nudo en la garganta al ver la pureza y la verdad en esos ojos de niña. Era un momento decisivo. Con determinación, Carlos se levantó y le pidió a la multitud que se acercaran un poco. Déjenme mostrarles quién es realmente Milo. Vengan, no tengan miedo, los animó. El movimiento fue lento,
pero algunas caras conocidas comenzaron a acercarse, dejando de lado el escepticismo que había flotado en el aire. Mientras la gente se acercaba, Carlos tomó a Milo en sus brazos con suavidad. «Miren cómo se comporta», dijo, riendo al ver cómo el perrito movía su cola, ignorando el ruido a su alrededor. Era un pequeño torbellino de alegría, saltando y olfateando a todo aquel que se acercaba. Lo rescaté de la calle, al igual que muchos de nosotros nos hemos enfrentado a la adversidad. Milo no es una amenaza, es un símbolo de esperanza, continuó Carlos con la voz resonando en el polvo del suelo. Una mujer del pueblo, la señora Rosa, se acercó y extendió la mano, dejando que Milo la olfateara. «Es como un niño», dijo ella, y una sonrisa se dibujó en su rostro. El mismo resplandor empezó a verse en otros rostros. El escepticismo comenzaba a desvanecerse. Entonces, mientras la tensión en el aire se diluía, la niña que había gritado comenzó a acercarse cautelosamente. «¿Puedo tocarlo?», preguntó dudosa. Carlos sintió que su corazón se iluminaba. «Por supuesto». «Milo no muerde, ama», la niña extendió su mano temblorosa y, al contacto, Milo le lamió la palma. El gesto fue instantáneo, y una risa escapó de los labios de la niña, rompiendo la rígida atmósfera tensa que había dominado la plaza. Al ver esto, don Manuel dio un paso atrás, sorprendido. «Quizás deberíamos darle una oportunidad», murmuró, su voz ya no tan feroz. La gente alrededor murmuraba, y el cambio empezaba a florecer. Carlos sintió una oleada de aliento en su pecho. La brisa de la esperanza comenzaba a soplar nuevamente, pero con cada pequeño avance, un nuevo miedo empezó a formarse en su mente. Sí, estaba comenzando a ganar el apoyo de algunos, pero ¿y aquellos que aún se negaban a aceptar a Milo? ¿Cómo podrían superar las viejas creencias arraigadas en el pueblo? Mientras la risa y la alegría regresaban a la plaza, Carlos sabía que el camino aún no terminaba. La verdadera prueba estaba por venir. De repente, se sintió como un gladiador en la arena, luchando por la aceptación y el amor, no solo por Milo, sino por su propia familia. Justo cuando la atmósfera empezaba a aliviarse, un hombre desconocido apareció al final de la plaza, mirando con desdén mientras se acercaba. Llevaba en sus manos un cartel en el que se podía leer: «Cuidado, perro desahuciado en la villa». Carlos sintió que su estómago se encogía. ¿Sería este el nuevo desafío que pondría en jaque no solo su lucha por Milo, sino también su propia fe en la bondad del pueblo? La atención del grupo ahora se centró en el extraño. Sus intenciones eran inciertas. ¿Qué sucedería con el evento ahora? El murmullo de la plaza creció como una ola, y Carlos sintió como la inquietud se dibujaba en los rostros de la gente. Los murmullos se entrelazaban con la incertidumbre y el temor. El extraño se acercaba con firmeza, el cartel alzado como una bandera de advertencia. «¿Qué significa eso?», preguntó Carlos, tratando de mantener la calma mientras su corazón golpeaba en su pecho. El desconocido frunció el ceño, dirigiéndose a la multitud. «Este perro ha estado en las calles, no saben de lo que es capaz». «La rabia puede esconderse tras un rostro amigable», dijo con voz grave. La duda volvió a instalarse entre los ciudadanos, y las miradas se volvían ansiosas. Carlos, con Milo en brazos, sintió el aliento de la angustia. Valentina se aferraba a su pierna, inquieta. «Papá, él no puede ser peligroso», susurró, su voz apenas un eco tembloroso. Carlos miró a su hija y luego al extraño, sintiendo el peso de ambos mundos en sus manos. «Basta de miedo», exclamó Carlos, alzando la voz para hacerse escuchar por encima de la creciente multitud. «Milo está aquí como un símbolo de esperanza. No permitiremos que el pasado nos arrastre de nuevo a la oscuridad. Todos somos capaces de cambiar». Las palabras resonaron en el aire, pero el desconocido no titubeó. ¿Esperanza? ¿No ven que están a punto de poner en riesgo a sus hijos? «Mantén a ese perro alejado de la plaza», insistió, desafiando la valentía de Carlos. Los murmullos aumentaron, algunos apoyaban a Carlos, otros comenzaban a alejarse, temerosos. Un torbellino de emociones se desató, y la plaza se convirtió en un campo de batalla de convicciones. Carlos miró a Milo, quien jugueteaba despreocupadamente, sin idea del temor que suscitaba. «Escuchen», intervino la señora Rosa, avanzando hacia adelante. «Conocemos el dolor de lo desconocido.
Todos llevamos cicatrices. Esta plaza es un hogar, y como comunidad debemos decidir juntos. ¿No es cierto que todos hemos sido desahuciados en algún momento? Démosle a Milo una oportunidad. La plaza parecía vibrar con esas palabras. Un grupo de personas comenzó a murmurar en apoyo a la señora Rosa, y las tensiones empezaron a desvanecerse. Pero el extraño no cedía, mantenía su mirada firme. ¿Y si algo sucede? Llevarán su culpa. Replicó, su sonrisa era fría. Carlos sintió el sudor en su frente, el miedo calándole hasta los huesos. Milo no es nuestro enemigo. Es un amigo. Gritó, pero el eco de su voz resonó vacío. Valentina, inquieta, dio un paso hacia adelante. Papá, yo quiero a Milo, dijo con firmeza. Esa declaración tenía el poder de cortar el aire. Don Manuel se adelantó, sus ojos fijos en la niña. Ella tiene razón, solo necesitamos estar dispuestos a conocerlo. Pero, ¿cómo lo haremos? Preguntó, el desconocido sonrió, visiblemente satisfecho. Hay una forma de comprobar su carácter. Un reto. Si Milo comparte su historia y la gente lo acepta, quizás entonces pueda quedarse. Carlos sintió como el mundo giraba a su alrededor. ¿Cómo te atreves a hacer eso? Gritó, pero el desconocido levantó su cartel de nuevo, mostrando un pequeño espacio vacío. Hablé con el veterinario local, si Milo se comporta bien en esta plaza, podría probar que no es una amenaza. El silencio fue tangible. Las caras en la multitud eran una mezcla de esperanza y temor. Carlos sabía que la decisión no solo afectaba a él o a Milo, sino a toda la comunidad. ¿Estarían listos para aceptar el cambio? Justo cuando la atmósfera empezaba a fragmentarse entre la tensión y el deseo de superación, una voz desde el fondo de la plaza retumbó, entonces, hagámoslo. ¿Cuál es el desafío? Con el corazón latiendo enérgicamente, Carlos miró a Milo. ¿Sería posible superar esta prueba? ¿Se enfrentarían juntos a este nuevo desafío? La vida de Milo dependía de eso. Y con el sol comenzando a ocultarse en el horizonte, Carlos se dio cuenta de que, al igual que Milo, todos ellos estaban a punto de embarcarse en una nueva aventura. La verdadera historia iba a comenzar. ¿Podría un perro y un hombre unir a su comunidad ante el temor? El futuro se disfrazaba de incertidumbres, y todo dependía de lo que sucediera a continuación. Carlos sintió el palpitar de su corazón resonar en sus oídos, como un tambor marcando el compás de lo que estaba por venir. Miró a su alrededor, cada rostro reflejaba una mezcla de emoción y desconfianza. La tensión era casi palpable, como si un hilo invisible conectara a cada persona, haciendo que la multitud respirara al unísono. Vamos, Milo, murmuró Carlos, acariciando suavemente la cabeza del perro. La fe de su hija en el animal le daba fuerza, pero el miedo al rechazo lo mantenía alerta. El extraño, sin inmutarse, solo sonrió, como si estuviera seguro de que el desafío llevaría a más problemas que soluciones. El reto es simple, dijo el desconocido, alzando la vista con descaro. Si Milo se muestra amigable con al menos 3 personas aquí, tendrá la oportunidad de quedarse. Sin embargo, si algo sale mal. Su voz se desvaneció en un eco amenazador, pero Carlos no podía permitir que eso le llenara el corazón de dudas. ¿Quién se atreverá a acercarse?, preguntó con un tono desafiante. Un par de murmullos recorrieron la plaza, pero rápidamente se apagaron. Carlos, sintiendo la presión, decidió actuar. Se volvió hacia la multitud. Nos necesitamos unos a otros. Milo no es un enemigo. Necesitamos demostrar que podemos enfrentar nuestros miedos juntos, gritó con fervor. La angustia en su pecho se transformó en convicción. Don Manuel, con una mirada de determinación en sus ojos, avanzó un paso. Si vamos a hacerlo, hagámoslo juntos. Que cada uno de nosotros comparta esta experiencia. No se trata solo de Milo, se trata de nosotros, propuso, su voz ronca pero esperanzadora. Las palabras de don Manuel resonaron en la masa. Tras unos momentos, una madre con su pequeño a su lado dio un paso al frente. Yo soy Valeria, y mis hijos han crecido con perros. La aceptación puede ser nuestro camino hacia la paz, dijo, mirando a Carlos con apoyo. Valentina,
brillando de orgullo, miró hacia su papá, esperando su consentimiento. Carlos asintió, su corazón se llenaba de gratitud y alegría. Gracias, Valeria. Así, uno por uno, comenzaron a acercarse. Primero fue Valeria con su niño. Con un gesto suave, Milo se aproximó, moviendo la cola ansiosamente mientras se dejaba acariciar. «Mira, papá», exclamó Valentina, alzando la voz en emoción. Ambos estaban inmersos en un momento mágico. El extraño observó, su expresión cambió ligeramente, pero no se rendía. «Esto es solo el principio», musitó entre dientes. Carlos se sintió rebosante de esperanza. El acto de confianza empezó a deshacer el nudo de miedo que sostenía a la comunidad. Más personas se acercaron, algunos reacios, pero llevados por la determinación de vencer su propia incertidumbre. Cada vez que Milo respondía con una lamida de amor o un movimiento juguetón, las sonrisas se multiplicaban, pero en un giro inesperado, alguien desde la parte trasera de la plaza gritó: «Eso no es suficiente. Necesitamos pruebas más contundentes de que es inofensivo». La voz era de un hombre corpulento, conocido por sus opiniones contundentes. «¿Qué más deseas ver?», preguntó Carlos, sintiendo que la comunidad empezaba a tambalear nuevamente. Los ojos, que antes brillaban con esperanza, comenzaban a oscurecerse otra vez. La presión crecía. ¿Sería Milo lo suficientemente fuerte para cambiar más corazones? «Un desafío más», dijo el hombre. «Si Milo respeta a 5 personas en la plaza, entonces yo aceptaré que se quede», retó, la provocación evidente en su tono. Carlos sintió un nuevo golpe de ansiedad. Este desafío parecía desproporcionado, pero no podía permitir que ese miedo lo detuviera. Se volvió hacia los presentes, instándolos a mirar a su alrededor. «¿Está la comunidad dispuesta a hacer esto juntos?», preguntó, sintiendo que el futuro de Milo y su pueblo pendía de un hilo. El reloj de la plaza marcaba el tiempo, y una decisión urgente estaba en el aire. La mirada de su hija reflejaba su mezcla de esperanza y temor. Mientras los corazones latían al unísono, Carlos sabía que lo que sucediera a continuación definiría no solo el destino de Milo, sino el tejido de su comunidad. Los murmullos comenzaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. ¿Estarían listos para unirse ante un reto mayor? La ansiedad crecía, y en un instante crucial, la palabra cambio flotaba como una posibilidad. Pero, ¿sería suficiente para transformar el corazón de la plaza? Carlos observaba atentamente las reacciones de los presentes. La tensión era intensa, como si cada corazón latiendo representara una piedra más en la balanza que decidiría el destino de Milo. Se hizo un silencio casi palpable. ¿Sería posible que la comunidad pudiera dejar atrás los miedos y las heridas para abrir su corazón a un nuevo futuro, uno que incluyera al amado perro? Valentina, ansiosa, se acercó a su padre. «Papá, yo creo en Milo. Él puede hacerlo», exclamó con esa fe inquebrantable que los niños suelen tener. Carlos sonrió, sintiéndose la fuerza de su hija atravesar sus venas. Pero las dudas eran como sombras que revoloteaban, acechando cada paso que daba. El hombre corpulento, conocido como Don Julio, se cruzó de brazos, su desdén palpablemente visible. «No quiero ver solo palabras amables. Necesito ver acción. Necesitamos algo más que cariño. Un perro necesita respeto, y eso debe demostrarse», sentenció, como si su voz rígida cimentara el camino del arrepentimiento. Carlos sintió que el aire se volvía más espeso. En ese momento, una idea comenzó a brotar en su mente. Tal vez no podría convencer a todos, pero tenía que intentar. «Milo, ven aquí», dijo, y el perro, sintiendo la urgencia de su dueño, corrió hacia él moviendo la cola con desenfreno. «Si Milo puede interactuar con 5 personas y dejarse acariciar sin agresividad, lo haremos. Pero no solo quiero que lo hagan por mí, los invito a que se acerquen por ustedes mismos. Cada uno de ustedes tiene una historia, un miedo, y tal vez, al abrazar a Milo un momento, puedan descubrir un nuevo comienzo». Con ese llamado, la atmósfera cambió. Algunos miraron a otros, como buscando aprobación. Algunas sonrisas aparecieron, aún tímidas, pero era un comienzo. Una joven, Ana, dio un paso adelante, visiblemente nerviosa. «Yo también tengo miedo de los perros, pero quiero intentarlo», confesó.
con paso vacilante, se arrodilló, y mientras Milo se acercaba, el amor de los demás le daba coraje. Carlos sintió que ese pequeño acto era un faro de esperanza. Tú puedes, Ana. Milo no está aquí para hacer daño, le dijo suavemente. En ese instante, la joven se permitió abrir su corazón y acariciar a Milo. Este, agradecido, dejó escapar un suave ladrido, y la multitud exhaló un susurro de asombro. Lo logró, gritó Valentina, con los ojos brillantes. La felicidad era contagiosa y otros comenzaron a acercarse. Don Manuel se adelantó, recordando su propio pasado de miedos. Luego se unieron más personas, cada toque a Milo parecía borrar un poco más del recelo, pero entonces, don Julio, celoso del cambio que sucedía, se plantó en el centro y preguntó, ¿y si el perro no puede obedecer a todos? No olviden un detalle, esto no es solo un juego, retó, pero su voz era más débil, menos convincente. Carlos, sintiendo la presión, levantó la voz de nuevo, esto no es solo de Milo. Esta es una lección para todos nosotros. Amemos y respetemos, eso es lo que necesitamos. No podemos temer al cambio. La decisión se estaba tomando ante sus ojos, y mientras más personas se acercaban, la tensión que antes dominaba el ambiente empezaba a disolverse como el hielo al sol. Milo, que había sentido el cambio, se adaptaba a cada nuevo afecto, y su hermosa energía comenzaba a calar en cada corazón presente. El reto aún no se había superado del todo, pero el camino hacia la paz ya se había marcado. Mientras la plaza se llenaba con risas y los aullidos de aceptación, Carlos notó que el reto no era solo para Milo, sino para todos quienes se atrevían a cambiar. Pero de repente, el extraño, con una risa burlona, alzó la voz, esto no ha terminado. Hay un secreto sobre Milo que aún no conocen. Y eso será el verdadero desafío. La comunidad, ahora más unida que nunca, contuvo el aliento. La revelación prometía cambiarlo todo, y en los rostros de los presentes se podían leer desconfianzas y expectativas. ¿Qué sería lo que el extraño sabía sobre Milo que podría cambiar las reglas del juego? La multitud, respirando en un silencio expectante, volvió su atención hacia el extraño. La intriga flotaba en el aire como un perfume agridulce. Carlos sintió una mezcla de anticipación y desconfianza. Las palabras del hombre podían ser la chispa que encendiera las llamas del conflicto nuevamente. ¿Qué secreto podía tener el extraño sobre Milo que desataría tantas emociones? Lo que no saben, continuó el extraño con una sonrisa sardónica, es que Milo no es un perro cualquiera. Ha pasado por algo que muchos de ustedes no podrían imaginar. Se inclinó un poco hacia adelante, escaneando el rostro de cada persona antes de soltar la bombita. Milo fue dejado atrás por un camionero que lo encontró tirado en la carretera. No solo eso, fue el testigo de algo que ningún perro debería ver. El murmullos comenzaron a recorrer la plaza como una ola. Valentina miró a su padre con preocupación. ¿Qué vio, papá? Preguntó en voz baja. Carlos no sabía qué responder, pero empezó a vislumbrar que el pasado de Milo podría ser un peso al que tendrían que enfrentar. Lo sé porque el camionero, Alberto, es mi hermano, dijo el extraño, cruzando los brazos. Y se arrepiente cada día de no haberlo llevado con él. Lo dejó porque pensó que un perro no sobreviviría en la vida de carretera, y ahora Milo. Don Julio no pudo evitar interrumpir, con su voz áspero. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué tipo de cosas ha vivido un perro en la carretera? El extraño se rió burlonamente. Cositas. Se trata de traumas, de violencia. Milo ha visto más que muchos de nosotros. Perdió su hogar y, lo que es peor, su confianza en la humanidad. Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La presión crecía, los ojos se volvían a Milo, que los contemplaba con una mezcla de inocencia y sabiduría. Se hacía evidente que el peludo era más que un simple perro, su valor residía en su capacidad de sanar heridas profundas. ¿Y quién dice que no debería ser nosotros los que sanemos al perro? La voz de Ana se alzó con firmeza, como un eco de valentía ante el desafío. Si él nos ha enseñado algo, es que todos llevamos cicatrices. Venir aquí es una oportunidad, no solo para él, sino para cada uno de nosotros. Carlos sintió las palpitaciones en su pecho. La comunidad estaba cambiando,
y había un fuerte deseo de descubrir las verdades ocultas y, más importante aún, el deseo de sanar. La atmósfera de la plaza se llenó de luz, de esperanza para muchos que solo habían conocido el miedo, las manos comenzaron a elevarse. Un hombre mayor, con una voz temblorosa, se pronunció: he luchado con mi propio pasado y he tenido miedo de amar de nuevo. Pero si Milo puede dejar atrás su dolor, entonces ¿qué nos detiene a nosotros? Poco a poco, la comunidad, unida por la curiosidad y la empatía, empezó a acercarse a Milo, tocándolo, acariciándolo con suavidad y respeto. Carlos sintió un cálido rayo de esperanza al ver las transformaciones en las caras de sus vecinos, pero las palabras del extraño resonaban en su mente. Tenía que saber más, ese secreto podría ser la clave para avanzar. ¿Y tú, extraño? ¿Qué es lo que pretendes lograr?, preguntó Carlos, decidido a enfrentar lo que se avecinaba. El hombre miró a Milo, luego a Carlos, un brillo astuto en sus ojos. Solo quiero que se enteren de que la historia de Milo es solo el inicio. Hay más por descubrir, algo que puede cambiar todo más allá de este pueblo. ¿Están listos para saber lo que sigue? El eco de su voz dejó una atmósfera tensa en la plaza. La comunidad, ahora unida en un objetivo común, se miró entre sí en busca de respuestas. La revelación prometía abrir un nuevo capítulo, pero cada uno de ellos tendría que enfrentar su parte del viaje, el futuro de Milo, la confianza de la comunidad y quizás algo aún más grande estaba en juego. La tensión era palpable. ¿Estaban listos para dar ese paso hacia lo desconocido? La pregunta flotó en el aire, y cada latido del corazón de los presentes se alineó en un solo deseo: la verdad. La plaza se había transformado en un espacio de pura energía, un crisol de emociones a punto de ebullición. Las miradas cruzadas estaban cargadas de incertidumbre, y el murmullo de voces ansiosas llenaba el aire como un canto colectivo. Todos querían conocer más sobre Milo, el perro que había llamado a la sanación de una comunidad cargada de avergüenzas y temores. Carlos sentía cómo la emoción se retorcía en su pecho mientras seguía los ojos del extraño, que brillaban con un interés casi palpable. ¿Qué más sabes?, se preguntaba, pero no se atrevió a formular la pregunta en voz alta. El extraño atraía miradas, cada palabra que pronunciaba era un hechizo que mantenía a todos cautivos. Milo no solo ha sido un testigo. Es una víctima de una historia más grande, de un círculo que se repite una y otra vez. Las carreteras esconden secretos que solo unos pocos han visto, y Milo es una de esas almas que carga con ellos. Pero hay redención en su dolor. La multitud se estremeció como un solo cuerpo. La palabra redención resonó con fuerza en el corazón de cada asistente. Valentina, por su parte, miró al extraño con una mezcla de asombro y compasión. ¿Qué tipo de secretos?, murmuró casi para sí misma, mientras acariciaba el suave pelaje de Milo. Nadie sabe lo que un perro puede pasar. Los caminos son traicioneros, y no solo en el lirismo de su viaje. Sus experiencias han dejado huellas que se sienten, que se respiran. Cada frase del hombre resonaba profundamente, haciendo eco de las luchas internas que muchos de los presentes llevaban consigo. Un silencio denso llenó el espacio cuando el extraño se acercó aún más. Pero estoy aquí para contarles que hay una manera de cambiar la narrativa de Milo, pero necesitan estar dispuestos a abrir sus corazones, no solo a él, sino a las propias cicatrices que han llevado durante tanto tiempo. El grupo, ahora más cercano, empezó a comprender la conexión. No solo se trataba de Milo. Se trataba de cada uno de ellos, enfrentando su propio dolor, sus propias historias. Carlos vio las lágrimas brotar en los ojos de la mujer del mercado, y su propio corazón se apretó. Había tanto que no se había dicho, tanto que se había guardado. Era el momento de abrir esas compuertas. El extraño continuó, su voz resonando con fuerza y verdad. Las experiencias de Milo no son solo suyas, son reflejos de nosotros mismos. Lo que él ha visto, lo que ha sentido, nos llama a todos a enfrentar el pavor que hemos guardado. Hoy, podemos comenzar juntos un viaje de sanación. Ana, con el corazón latiendo tras de ella, dio un paso adelante. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarlo y ayudarnos al mismo tiempo? Su voz clara atrajo la atención de muchos. Era la pregunta que todos tenían en mente. El extraño sonrió, dejando entrever un rayo de esperanza.
Primero, debemos escuchar las historias de Milo. Profundizar en su pasado. Solo así podremos encontrar respuestas, pero eso requerirá valentía y unidad de corazón. En ese instante, la comunidad comenzó a sentirse más como una familia que jamás. Reflejos de determinación brillaron en sus ojos. Carlos y Valentina se entremiraron, compartiendo un entendimiento silencioso. La revelación prometía un nuevo comienzo, pero traer la verdad requeriría franqueza y confrontación. De repente, se escuchó un ladrido fuerte, casi como si Milo estuviera reafirmando lo que decían. El extraño se agachó y se acercó al perro, mirándole a los ojos, y todos contuvieron la respiración. El viaje de Milo es solo el inicio, y esto es solo una pequeña pieza de su historia. ¿Están preparados para escuchar el resto? La pregunta quedó suspendida en el aire, un desafío que llamaba a cada uno. ¿Quién se atrevería a dar el primer paso? La tensión se cargó, y en la mirada de Milo había un reflejo de esperanzas compartidas, de promesas aún no cumplidas. La verdad, se decía entre murmullos, estaba al borde de salir a la luz. ¿Qué otros secretos descubrirían sobre Milo, y sobre ellos mismos? La aventura apenas comenzaba. Un murmullo se alzó entre la multitud. La pregunta del extraño resonaba en cada rincón, como una campana que no dejaba de sonar. Algunos comenzaron a hablar entre sí, esbozando ideas sobre lo que podía significar esa historia sin contar, mientras los ojos de Valentina y Carlos se mantenían fijos en el extraño. Debemos reunir a las personas que han visto a Milo antes, sugirió Carlos, su voz entrecortada por la fuerza de su emoción. Sentía que una chispa de acción se encendía en su interior. Sí, respondió Ana, con un brillo decidido en sus ojos. Cuantas más historias tengamos, más claro será el camino hacia la verdad. Sus palabras eran como una linterna en el camino de una noche oscura, el extraño asintió. Exactamente. Cada relato, cada pedacito de la vida de Milo, puede ser una clave que abra esa puerta a su pasado. La sanación empieza por escuchar, la plaza se llenó de energía renovada. La gente comenzó a acercarse, y las conversaciones se amplificaron. Las historias fluyeron, compartiendo momentos de alegría y dolor. El eco de los recuerdos entrelazados llevaba a los presentes a tiempos difíciles, corriendo el riesgo de abrir heridas del pasado. Y, sin embargo, había esperanza. El muro que había mantenido a cada uno en silencio parecía desmoronarse. Carlos pudo observar cómo la mujer del mercado, con su voz siempre temblorosa, empezó a relatar un encuentro con Milo hace años. Ella habló sobre una noche tormentosa en la que lo encontró abandonado y temeroso, poderosamente atrapado en el recuerdo de ese vínculo nacido entre la oscuridad. Lo hacía con temor, pero su mirada brillaba con la determinación de ser escuchada. Valentina se unió, narrando cómo Milo había consolado a su hijo después de perder a su mascota. Su relato, lleno de sinceridad y dolor, hizo que las lágrimas resbalaran por sus mejillas. Era un testimonio del impacto que un perro sin hogar había tenido en su familia, y así, uno a uno, los relatos se fueron entrelazando, creando un tapiz de experiencias que demostraban la profunda conexión que todos compartían. No solo era Milo quien sanaba, era la comunidad misma, confrontándose con su pasado. Pero justo cuando la plaza se llenó de confianza y unidad, una sombra cruzó por el rostro del extraño. «Hay algo más», dijo, su tono serio quebrantando la alegría del momento. «No solo van a escuchar las historias de Milo. También enfrentarán su propia verdad, y eso puede ser deslumbrante o doloroso». Un escalofrío recorrió a los presentes. Carlos sintió un apretón en su pecho. «¿Cómo puede ser doloroso si estamos sanando?», preguntó, temiendo la respuesta. El extraño suspiró, mirando profundamente a Milo, quien se había sentado vigilando a su alrededor. «Porque, amigos, no se puede borrar el pasado sin dejar una huellita de dolor. Esto no se trata solo de las cicatrices de Milo, se trata de las cicatrices que cada uno de ustedes lleva consigo. Y liberar esas cicatrices puede ser agridulce». Valentina frunció el ceño mientras Carlos miraba al suelo, asimilando las palabras. ¿Qué pasaría si había más que perder en el camino hacia la sanación? Una inquietud llenó el aire, y las miradas se volvieron hacia el extraño, preguntando en silencio si estaban listos para lo que estaba por venir. «Pero no están solos», continuó el extraño,
volviendo a mirar a la multitud. Pueden apoyarse, aprender unos de otros. Y, al final, cuando se enfrenten a la verdad, será como abrir un nuevo capítulo juntos. Las palabras del extraño colocaron una carga emocional que nadie había anticipado. La comunidad había llegado a un punto de inflexión y Carlos sintió que el peso de las emociones dentro de él crecía. Realmente estaban listos para desenterrar sus secretos y enfrentarse al dolor que llevaban. Milo, ajeno a la conversación en el aire, se levantó como si sintiera la tensión, moviendo su cola y acercándose a la multitud. Fue un recordatorio tangible de que, incluso ante la adversidad, existía la posibilidad de prosperar. Si están listos para abrir sus corazones, denme una señal, dijo el extraño, detrás de su voz una promesa de redención. Carlos, sintiendo un fuego en su interior, dio un paso adelante. Nosotros estamos listos, exclamó, y su voz resonó como un eco de unidad ante el desafío que se avecinaba. La comunidad se unió a él, gritando en un estruendo de aceptación y determinación, pero el futuro era incierto, y nuevas preguntas empezaban a surgir en sus corazones. Estaban preparados para enfrentar no solo las historias de Milo, sino sus propias cicatrices también. La verdad se dibujaba en el horizonte, y la próxima revelación podía ser tan liberadora como aterradora. Carlos sentía que el aire vibraba con una energía indescriptible, la plaza se había convertido en un lugar de transformación. El eco de nosotros estamos listos, resonaba en sus oídos, creando una armonía que envolvía a cada rincón del corazón del pueblo. Cada persona presente había decidido enfrentar lo desconocido, unidos por el amor hacia Milo y la necesidad de sanar sus propias historias. El extraño sonrió, visiblemente complacido. Bien, entonces comenzaremos el viaje. Recordemos que el camino a la sanación está lleno de emociones. Escuchar las historias no solo nos liberará a nosotros, también liberará a Milo. Con esas palabras, abrió un pequeño cuaderno desgastado y comenzó a anotar las experiencias que cada uno compartía. Uno a uno, los ciudadanos empezaron a contar sus historias, desnudando sus almas ante un grupo que, en un principio, había estado lleno de juicios e inseguridades. La señora Rosa habló sobre su infancia y cómo había tenido que dejar atrás a su perro por circunstancias de la vida. Sentía que cada palabra pronunciada era un pedazo de su ser que se liberaba, como si el mismo Milo le susurrara que no estaba sola. Don Manuel, después de hesitar un instante, compartió su angustia por haber perdido a su esposa y cómo cada día sin ella le parecía interminable. Cuando vi la alegría de Valentina con Milo, recordé lo que era amar de nuevo, confesó mientras se secaba una lágrima. La vulnerabilidad en su voz resonó en cada corazón presente, creando un hilo de comprensión que unía a todos. Milo, con su naturaleza amable y juguetona, corría entre los relatos, acercándose a las personas mientras recogía caricias y sonrisas. Su capacidad para conectar lo imposible hacía que cada lágrima derramada se sintiera como un paso hacia adelante, como si la comunidad estuviera sanando a través de su amor por él. El extraño, observando desde un rincón, tomó notas con entusiasmo. Cada historia cuenta. Estas memorias son parte del tejido que une a esta comunidad. La realidad es que todos hemos sufrido, pero también hemos amado. Eso es lo más importante. La voz de Ana se alzó nuevamente. ¿Y si escribiéramos nuestras historias? Algo que podamos compartir no solo hoy, sino para futuras generaciones. De esa manera, siempre recordaremos que, a veces, el dolor nos une. La propuesta se recibió con un murmullo de acuerdo, y cada rostro encendió una chispa de esperanza. El miedo a abrirse se disipaba lentamente, dejando espacio para la conexión, pero justo cuando empezaba a parecer que la comunidad podría salir victoriosa, el extraño interrumpió. Recuerden, este proceso no será fácil. Las heridas a veces dejan una cicatriz que recuerda el dolor. Sin embargo, la cicatriz es también un símbolo de superación. Sus palabras hicieron eco, y algunos rostros se tornaron preocupantes. Valentina, siempre valiente, miró a su padre. «Papá, ¿es malo tener cicatrices?» Carlos se agachó y la abrazó. «No, mi amor. Las cicatrices nos cuentan historias de cómo hemos luchado. Eso es lo que somos, luchadores. Y ahora, Milo también es parte de nuestra historia». De pronto, el extraño se acercó más a Milo.
Hoy, la comunidad se convierte en el hogar de Milo, así como él ahora se convierte en parte de ustedes. Pero para que esa unión funcione, tendrán que dedicarse a conocerlo. Cada caricia, cada abrazo, será un paso hacia la sanación, no solo para él, sino también para ustedes mismos. La comunidad, llena de energía renovada, se comprometió a cuidar de Milo. Ya no era solo un perro rescatado, era un símbolo de su propia superación, un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Entonces, Carlos miró a todos y tomó aire. A partir de hoy, hagamos un pacto. No solo seremos un hogar para Milo, sino una comunidad de amor y apoyo. Juntos, enfrentaremos cualquier dificultad y recordaremos siempre que el verdadero poder está en nuestra unión. Los aplausos estallaron en la plaza, resonando como un canto de transformación. Cada persona estaba dispuesta a abrir su corazón, no solo a Milo, sino a los demás. La plaza brillaba con esperanza, como una nueva aurora, y Carlos sintió que todo había cambiado. Finalmente, comenzó a caer el sol. Los últimos rayos tocaron a Milo mientras se recostaba, feliz en la presencia de su nueva familia. Y en ese instante, todo parecía posible. La tensión se disipó, los antiguos rencores se desvanecieron, y la comunidad despertó a una nueva realidad donde la compasión reinaba. Al día siguiente, se reunirían en la plaza para recoger sus historias, para seguir construyendo su nuevo hogar en conjunto. Carlos miró a Valentina, quien sonreía con pura felicidad, y supo que, en el fondo, habían encontrado mucho más que un amigo en Milo. Habían encontrado el camino hacia el amor incondicional, hacia la sanación colectiva. Recordemos, dijo Carlos en voz baja, que el verdadero viaje apenas comienza. El futuro sería brillante, lleno de promesas y nuevas historias a compartir. La transformación del pueblo recién comenzaba, y la familia que había formado con Milo y su lucha sería siempre recordada como un testimonio de amor y unión inquebrantable. Este es el momento de ser parte de esta historia, de seguir nuestro viaje juntos. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, porque realmente hace la diferencia. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos, somos una comunidad fuerte y unida.